Qué bien que continúa informándose de manera responsable como solo Voz TV lo sabe hacer. Estamos de regreso para compartirles a ustedes que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de nuestro país ha lanzado en un documento una propuesta de una serie de medidas tanto económicas, sociales, políticas, para que puedan ser tomadas en cuenta por el gobierno, medidas necesarias que deben tomarse en este contexto de pandemia que se vive en el país, sumado a esto también en este contexto de crisis sociopolítica que Nicaragua se encuentra sumergida desde el pasado 2018. Para hablarnos más acerca de este tema, se encuentra con nosotros a través de Skype don Juan Sebastián Chamorro, quien es director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y además director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES. ¿Qué tal, señor Juan Sebastián Chamorro? Muchas gracias por brindarnos su tiempo para conversar con nosotros a esta hora. Muchas gracias, Elizabeth, por la oportunidad. Muy buenas tardes y un placer estar en el programa. Un placer para nosotros conversar con usted. En el documento que ha lanzado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ustedes hablan o presentan una serie de medidas que deben ser tomadas en cuenta y que también son parte de recomendaciones para el gobierno. Háblenos un poco acerca de estas medidas que ustedes han propuesto. Así es, Elizabeth, son básicamente 43 medidas que involucran no solamente al sector público, también estamos haciendo medidas o recomendando medidas que deben de ser implementadas por el sector privado. Entre las acciones que nosotros creemos que son muy importantes a ser implementadas por el Estado de Nicaragua como responsable de la salud de los nicaragüenses y como rector de la política de salud pública, está la protección del personal sanitario que está al frente, que ya está atendiendo los casos que cada vez son más visibles y más numerosos. También estamos proponiendo una moratoria al cobro de los servicios públicos de agua y de luz. También estamos promoviendo que no se suspendan estos servicios. Esto para ayudarle a que los nicaragüenses puedan tener un respiro en sus bolsillos. También hemos incluido medidas para proteger a los trabajadores, para los trabajadores de cuenta propia y una serie de medidas fiscales que le permitan a los comerciantes, por ejemplo, de Nicaragua, particularmente aquellos que pagan a las alcaldías municipales, que se dé una moratoria por 3 meses al cobro de estos impuestos, estos servicios de mercados municipales, para también ayudar a este sector tan importante como es el sector comercial de Nicaragua. También hemos incluido para el sector de medio del país que se suspendan cortes al sistema de telefonía celular y de internet, porque consideramos que estos servicios son fundamentales para poder tener acceso a la información valiosa. Elizabeth. Señor Chamorro, algo importante que me gustaría consultarle y que también se habla dentro del documento es una propuesta acerca de reformar el presupuesto general de la República. ¿Qué tan importante es esto también para la seguridad de las y los nicaragüenses en este contexto de pandemia que se vive, pero también en este contexto de crisis sociopolítica? El presupuesto general de la República es la principal herramienta que tienen los estados para poderle hacer frente a una situación como esta. Cuando se diseñó el presupuesto general de la República, que comienza en septiembre, octubre del año pasado, obviamente no se vislumbraba la venida de esta pandemia que, dicho sea de paso, como todos sabemos, es a nivel mundial. Entonces estamos promoviendo o proponiendo de que se haga una reforma al presupuesto general de la República para que se fortalezca el gasto anteriormente de los equipos. Bueno, y es que, como les decíamos al inicio de esta conversación con el señor Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ellos han lanzado una propuesta que incluye temas sociales, políticos y económicos. Teníamos algunos problemas técnicos, don Juan Sebastián, pero bueno, retomemos lo que estábamos conversando acerca del presupuesto general de la República.
Así es, Elizabeth, promoviendo la propuesta que estamos incluyendo, promueve la creación de fondos especiales para hacerle frente a la pandemia, ya que estamos seguros y tenemos identificado algunas partidas que pueden considerarse no necesarias en este momento de pandemia y que pueden reasignarse para fortalecer la salud pública, para proteger al personal sanitario que está enfrentando a la pandemia, que son como nuestros soldados en esta batalla en el frente de lucha frontal. Algo muy importante a tomar en cuenta en este contexto de emergencia sanitaria es el tema de cómo se están viendo afectadas las remesas de las y los nicaragüenses en el extranjero para las familias, precisamente nicaragüenses que están acá. ¿De qué manera esto impactará en la economía, tomando en cuenta también el estrago económico que causó el contexto sociopolítico de abril 2018 en nuestro país, señor Chamorro? Esta es una mala noticia realmente, porque el origen de nuestras remesas viene de 3 países fundamentalmente: Estados Unidos, Costa Rica y España. Y esto significa de que lamentablemente estos 3 países están pasando por una económica bien complicada. Entonces las remesas que se habían comportado positivamente en los últimos 2 años, este año 2020 va a haber una disminución de las remesas lamentablemente, porque los nicaragüenses que están en estos países no están teniendo las oportunidades de trabajo porque las economías están paralizadas. Entonces lamentablemente esta variable va a tener fuerte disminución, afectando el ingreso de miles de familias nicaragüenses lamentablemente. El tema también que ustedes han mencionado y que es muy relevante, creo, para la población nicaragüense, es acerca de que Nicaragua no está integrada en algunos programas internacionales de ayuda ante este contexto de pandemia global. Factores que ustedes han logrado observar, ¿cuáles podrían ser? Bueno, en primer lugar, yo creo que Nicaragua debe de acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y tiene que ponerse en línea con las recomendaciones de las entidades expertas en la materia. Si Nicaragua desobedece, desatiende y hace otro tipo de políticas, como por ejemplo mantener las clases abiertas, somos solamente uno de 4 países en todo el mundo. Más de 200 países y territorios del mundo, solamente hay 4 países, Nicaragua es uno de ellos, el único del hemisferio occidental que no ha cerrado las clases. Entonces, mientras se continúen haciendo este tipo de acciones que no tienen sentido, como tampoco tienen sentido Nicaragua, porque Nicaragua específicamente consiga financiamiento externo, que ahora es muy necesario para poder atender a la pandemia. Algo también que me gustaría consultarle, ustedes como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ¿consideran suficientes las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Ortega para afrontar este contexto de pandemia en nuestro país? El régimen no ha tomado ningún tipo de medida con relación a la pandemia. Ese es precisamente el problema. Nosotros presentamos 43 medidas que va desde las medidas sanitarias, desde la política social, la política monetaria, la política de gasto público, la política presupuestaria, la política comercial, la política laboral. Todos estos son herramientas que los estados tienen y que lamentablemente este régimen no ha tomado ningún tipo de acciones al respecto. Y parte de la comunicación, el documento que hicimos público ayer, precisamente trata de reflejar eso, todas las herramientas que están a la disposición de los estados. Y hemos visto cómo muchos estados responsables, aquí mismo en la región centroamericana, han tomado mucho de estas acciones y aquí no se ha tomado ninguna. De tal manera de que lo que podemos calificar acá es de régimen ausente, ineficaz e insensible a las necesidades de la salud. El tema de preservar el trabajo, pero también preservar la vida, ha sido un constante debate, creo, en nuestro país, sobre todo en el Ejecutivo de Nicaragua. Me gustaría consultarle, en ese sentido, ¿usted cuántas serían las proyecciones de personas desempleadas? Ya estamos viendo zonas francas cerradas, ya estamos viendo también una cifra significativa de incluso más de 20,000 personas desempleadas del régimen de zonas francas. ¿Cuál sería la perspectiva o la proyección de esos miles de desempleos que ustedes mencionan en el documento como Alianza Cívica? Bueno, en primer lugar creo yo que es importante ponerle cara humana a estas estadísticas, que es lo más importante de todo.
20.000 personas que pierden su empleo en zona franca, generalmente estas son jefes de familia. Y el promedio de una familia nicaragüense anda alrededor de 4 a 5 personas. Entonces, si estamos hablando de que se están perdiendo 20.000 empleos, el efecto sobre los nicaragüenses es mucho mayor que esos 20.000 empleos, porque ellos son los jefes de familia. Y si lo multiplicamos por 5, pues tendríamos 100.000 personas que no tendrían la fuente principal de sus ingresos diarios para poder subsistir. Así de grave es la situación. Asimismo, no solamente en el tema de zona franca, hay un montón de negocios de cuenta propia, de comercio, que ya venían siendo afectadas antes de la crisis de la pandemia, producto de la crisis sociopolítica y la violación de derechos humanos de parte del régimen, y que ahora vienen a ser afectados. El turismo, por ejemplo, es un buen ejemplo. Quiero agradecerle a usted, señor Juan Sebastián. Sí, le escuchamos. Los costos, ¿verdad? Los costos de esta pandemia, lamentablemente tenemos que decir, son altos para el 2020, tenemos que estar preparados, y por eso es que estamos proponiendo estas 43 medidas con el objetivo de tratar de enfrentar esta crisis como lo han hecho la mayor parte de los países del mundo, con responsabilidad, con políticas que permitan aminorar los costos humanos, el aumento de la pobreza, la disminución de los ingresos, el bienestar de los nicaragüenses, y tratar de conseguir de que podamos salir de esta pandemia. Y no hemos ni siquiera hablado del costo de vidas humanas, que para nosotros, además de todo lo que hemos mencionado en estos minutos, la preservación de la vida humana y proteger a los nicaragüenses frente a esta terrible enfermedad debe de ser el objetivo principal también. Brevemente, ¿cuál sería su llamado para la población nicaragüense? Que continúen tomando las medidas de precaución, que no lleven a los niños al colegio. Nadie en el mundo, solamente 4 países en el mundo están llevando los niños al colegio. No lo hagan, por favor. Traten de mantenerse socialmente aislados, lo cual no significa que uno no pueda comunicarse con los seres queridos. Hay que continuarlo haciendo. No creamos en noticias de que aquí no hay solamente casos que son importados. Hay ya contagios locales. Tenemos que tener mucho cuidado, ser responsables. Esta es una enfermedad nueva de que no tenemos curas más que el aislamiento. Y los que no pueden aislarse porque dependen de su trabajo diario para poder subsistir, que se protejan, por favor, que busquen ayuda con materiales de protección. La Alianza Cívica está en una campaña de distribución de materiales de mascarilla, careta, para poder hacer que aquellos que no tienen la opción de quedarse en casa y tengan que trabajar, lo hagan de la forma más segura, por el bienestar de ellos, de su familia. Tenemos que protegernos en estas semanas que son cruciales para evitar el contagio de más nicaragüenses. Señor Juan Sebastián Chamorro, muchas gracias por sus palabras y por brindarnos su tiempo para conversar con nosotros a esta hora. A la orden, Elizabeth. Muchas gracias. De esa manera yo haré una nueva pausa comercial. No se vaya, tenemos más información para usted al volver.